Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Vemos a la gente de tecnología que esté atenta ya para poner on. Bueno, muchas gracias por estar en la clínica del Parque Centenario. Hoy es nuestra segunda charla de este año y vamos probablemente el año que viene a hacer muchas más. Así que las esperamos acá. No solamente a ustedes, también a la gente del interior que nos están mirando. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de la familia de Telefónicos que están en el resto del país, ¿no? Así que saludamos a todos ahí a las cámaras. Yo voy a hacer cortito la presentación. Yo soy el doctor Gabriel Barbagalo, soy el director institucional acá de la clínica del Parque Centenario. Pertenezco al cuerpo de gerenciamiento del Sanatorio Güemes, eso ustedes ya lo saben. Y nada, ustedes saben que ayer, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el HIV-Sida, una pandemia, es una pandemia realmente porque está en los 5 continentes, que tiene ya 40 años, si bien se cree que empezó mucho antes, se ve que hace 40 años entró en los países más poderosos y por eso empezó a ser un problema serio, ¿no? Cuando realmente antes estaba en el centro de África y parece que no le interesaba a nadie. Bueno, desgraciadamente pasan estas cosas, a veces las enfermedades, cuando están en lugares medio alejados, que no están en los núcleos de poder, no le interesa tanto a los sectores poderosos y cuando sí afectan los intereses de estos países, empiezan a invertir en investigación y podemos decir que hoy, después de 40 años, lo que era una enfermedad mortal hoy es una enfermedad crónica. Pero la que sabe realmente es la doctora Silvia Balinotti, que es la encargada de la sección de enfermedades de transmisión sexual del Sanatorio Güemes, y que nos va a poner un poquito al día de la situación después de 40 años y que después seguramente todas las preguntas que quieran hacer, suéltense. Estamos hablando de temas médicos, no estamos hablando de temas personales ni nada que se le parezca. Hoy dejó de ser un estigma y una fuente de discriminación, así que siéntanse libres para preguntarle a la doctora Silvia Balinotti lo que ustedes consideren necesario. Así que bueno, los dejo en buenas manos. Permítanme. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, como decía el doctor, se instituyó el 1 de diciembre como Día de la Lucha contra el SIDA en el año 1988, que fue en el 81 fue el primer diagnóstico en esa fecha y por eso se eligió el 1 de diciembre. Y fue el primer día que instituyó la OMS como conmemorativo y de concientización sobre una enfermedad, porque es una de las enfermedades más importantes de la historia de la salud, ¿sí? Es una infección que afecta hoy por hoy a aproximadamente 40 millones de personas viviendo con HIV en el mundo. Y es un día que se instituyó para conmemorar a las personas que perdieron la vida a causa de las enfermedades relacionadas con este problema, pero también para apoyar a las personas viviendo con HIV y para apoyar las investigaciones en relación con los tratamientos y la prevención de la infección, pero fundamentalmente se instituyó para hacer un llamado a la acción que sea un recordatorio anual de un llamado a la acción sobre este tema, a los gobiernos y a las instituciones para que favorezcan el acceso a los tratamientos y para que apoyen las investigaciones al respecto, pero también un llamado a la acción individual de cada persona para que las personas tomen conciencia, se interesen, tengan interés en saber cómo prevenir y para que sepan y recuerden que deben testearse permanentemente para esto, porque esto no es algo que le pasa a otros, es algo que le pasa a toda la humanidad. Para saber esto, lo que principalmente tenemos que tener en cuenta es, bueno, cómo se transmite, ¿sí? Y es fundamental saber que tenemos 3 formas nada más de transmisión: por las relaciones sexuales sin protección, por la sangre a través de las transfusiones o por pinchazos y cortes con materiales contaminados, y a través de la vía vertical de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o en la lactancia. Y solamente de estas 3 formas.
Y así de importante como saber cómo sí se transmite, es importante saber cómo no se transmite, ¿sí? No se transmite por besar, por abrazar, por tocar, por compartir la vida, compartir la ropa, compartir la pileta de natación. No se transmite por la picadura de mosquitos, ni por el sudor, por las lágrimas de la otra persona, ¿sí? Porque tan importante como saber cómo sí, es importante saber cómo no, para que esto no alimente miedos infundados, que son la base de la discriminación y el estigma, que es algo que debemos combatir, porque es lo que afecta más a las personas viviendo con HIV en el mundo. Realmente esto afecta más la salud y el bienestar de las personas viviendo con HIV que el propio virus. Yo siempre a veces hablo con los pacientes de esto y digo, sí, esto es una enfermedad o esto es una condición, porque en realidad ni siquiera están enfermos, tienen una infección crónica sin enfermedad. Y es una condición más difícil de contar que de tratar. Es un problema que les afecta más socialmente que físicamente, ¿sí? Por eso es importante también saber cómo hablar sobre el tema sin discriminar. Es importante las palabras que utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, el término SIDA fue acuñado en el momento en que todavía no se sabía qué causaba esta enfermedad, ¿sí? Y de hecho se refiere a síndrome de inmunodeficiencia adquirida como una cosa así misteriosa, porque no se sabía qué lo causaba, y síndromes son un montón de enfermedades que se ven, que aparecen en las etapas donde la inmunidad está muy deteriorada. Pero hoy eso, la verdad es que si los pacientes se diagnostican a tiempo, eso no llega a ocurrir. E incluso los pacientes que llegan a esa situación, con el tratamiento actual, se puede revertir y dejar de estar enfermos. Entonces, un poco SIDA lo dejamos como la cosa histórica para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, pero no es algo que hoy por hoy tenga que un paciente definirse como SIDA, ¿sí? Entonces hablamos de pacientes con infección crónica por HIV, ¿sí? No como, digamos, términos como infectado, o hay cosas que son discriminatorias y que, por ejemplo, incluso para decir yo no lo tengo, decir estoy limpio, como si la persona que lo contrajo estuviera sucio. Pensemos además que esto fue durante mucho tiempo una forma de culpabilizar a las personas que tenían el virus, como si alguien se lo hubiera agarrado a propósito, como si un niño que se lo adquirió desde su madre tuviera alguna responsabilidad sobre eso, ¿sí? Entonces, bueno, las formas correctas de decir o de referirnos a esto es personas que viven con HIV. La otra cosa es hablar de contagio. Los contagios son para las infecciones que se transmiten por el aire o por los vómites o por las cosas que uno puede estar en un lugar y contagiarse, como el COVID. Pero para esto que se transmite por contacto directo con otra persona, eso es transmisión. Entonces, también no hablar de contagio, porque eso genera estigma, ¿sí? Y además, saber lo que dije hace un ratito, que las personas bajo tratamiento antiviral no están enfermas, ¿sí? Incluso las personas que se diagnostican tarde dejan de estar enfermas por el tratamiento. Y uno de los logros fundamentales, después de que las personas recuperen su inmunidad, el siguiente logro fundamental de los tratamientos es esto: indetectable igual intransmisible. Esto significa que la persona que está bajo tratamiento antiviral efectivo y que mantiene su carga viral indetectable no transmite la infección por vía sexual. Y tampoco, esto también afecta a la vía vertical, o sea, la mamá que está infectada y que recibe el tratamiento adecuado protege a su bebé para que no reciba la infección. Y esto, bueno, es súper importante, pero acá están los números que nos duelen, ¿sí? Porque en la Argentina tenemos aproximadamente 140.000 personas viviendo con HIV, pero hay un 13% aproximadamente, estos son números del año 2023 basados en 2022 porque las estadísticas de este año van a estar a final de año que viene,
pero aproximadamente un 13%, lo cual son casi 20.000 personas que están con la infección actualmente, que no lo saben, ¿sí? Y de esas personas, menos del 30%, o sea, de las que lo saben, menos del 70% están bajo tratamiento, con lo cual tenemos aproximadamente 90.000 personas nada más en tratamiento de las 140.000 que se supone que tienen la infección. Los nuevos casos de infección, o sea, los nuevos casos de notificación, los que se diagnostican, los nuevos diagnósticos al año, son aproximadamente 5.300, más el otro porcentaje de los que no lo saben, ¿sí? Esto es más frecuente en varones que en mujeres. La relación entre varones y mujeres es un poco más de 2 a 1, ¿sí? Son casi el doble de varones que mujeres de los que se diagnostican anualmente. Y en todos los géneros, trans también, más del 98% de las transmisiones son por contactos sexuales no protegidos. Entonces, acá vamos a que esto es lo más importante para tomar en cuenta en la prevención, ¿sí? Y el otro número que nos duele es aquel de allá, que es cuántos diagnósticos tardíos, o sea, personas que pasaron durante un montón de tiempo la infección sin saberlo y se diagnostican cuando ya están enfermos, ¿sí? Y esto no lo dice en la diapositiva, pero acá veo mucha gente con más edad, y esto es peor cuanto más edad tiene, en todos los géneros. Cuanto más edad tienen las personas con la infección, más tarde hacen el diagnóstico, porque no lo sospechan, porque piensan que es una enfermedad de joven, también porque la juventud, las generaciones más nuevas tienen más conciencia de esto, ¿no? Y entonces van a hacerse el testeo todos los años y no lo consideran una cuestión discriminatoria, pero en las personas de más edad suele pasar que si me voy a hacer el test de HIV piensan que soy una persona promiscua o piensan que, entonces demoran, y también el médico no lo sospecha, ¿sí? Bueno. Y otro de los logros que hemos tenido con la lucha y los avances de los tratamientos es en la prevención. Porque además del preservativo y de la educación, que son las herramientas fundamentales de la prevención de todas las infecciones de transmisión sexual, ahora actualmente se incorporó en la prevención de HIV la posibilidad de utilizar medicamentos, ¿sí? A ver, esto no es para todo el mundo, esto es para personas que tienen, para determinados grupos que tienen un riesgo mucho más elevado, y entonces este agregado puede disminuir el riesgo de la adquisición de la infección, ¿sí? Entonces, terminar con el HIV es algo posible, porque si todas las personas que contraen la infección se hacen el diagnóstico a tiempo, tempranamente, y se ponen bajo tratamiento, no van a transmitir la infección, y entonces podemos hacer que el virus no se transmita más, ¿sí? Ahora, para esto lo más importante es que las personas individualmente concurran a hacerse el testeo, que se lo hagan periódicamente, que tengan idea de que esto no es algo que, bueno, ya me lo testé y listo, esto hay que hacerlo. Cualquier persona que sea sexualmente activa, por más que esté en pareja estable, debería testearse al menos una vez al año, y más seguido las personas que tengan más riesgo, ¿sí? Y además, no hace falta ir al infectólogo para pedir un test de HIV. Cualquier médico se lo puede pedir y se lo debe pedir en los controles de rutina. El ginecólogo, el cardiólogo, el médico clínico, todos los médicos deberían pedirle, y los pacientes recordarle, de pedirle el HIV en todos los controles, ¿sí? Porque, bueno, es la forma de que podamos terminar con esto. Bueno, cortito, porque así podemos tener más lugar para preguntas, ¿sí? Anímense, ¿eh? Yo te hago una pregunta. Los contagios ya los conocemos,
sexual, la más conocida, la vía sanguínea, la segunda, la de madre a hijo en el embarazo. Pero hay siempre dando vuelta a un fantasma, que es bueno que lo aclares, que tiene que ver con las picaduras de mosquitos de sangre, con los besos para sacar leche, con bailar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, no, ninguna de estas formas da transmisión, ¿sí? Las picaduras de mosquitos no, y por eso decía que sangre también, tener en cuenta que tiene que ser un pinchazo o un corte con un material que esté contaminado previamente con sangre, ¿sí? Porque si me cayó una gotita de sangre de una persona que tiene el virus, aunque la tenga sin tratamiento, que tenga la carga viral re alta, pero una gotita de sangre sobre piel sana tampoco contagia, ¿sí? Que es sangre, que sería lo más peligroso. Ni las secreciones sexuales en piel sana tampoco, ¿sí? En mucosa es otra cosa, ¿sí? Porque ahí ya estamos hablando de la vía sexual, y la vía sexual, si bien las formas en donde más riesgo hay son en donde hay intercambio de secreciones, y sobre todo si hay semen y fluidos vaginales, y sobre todo con lesiones, y por eso las relaciones sexuales que tengan más roce van a ser las que más riesgo de transmisión tengan. A ver, el sexo oral también puede producir transmisiones a la persona que pone la boca, ¿sí? Puede recibir el virus, ¿sí? Porque si la otra persona no sabe que está infectada y tiene una carga viral alta, podría transmitir de esa manera, ¿sí? Pero eso ya estamos hablando de la vía sexual, ¿sí? Pero después, todo lo demás, los besos, ¿sí? O sea, los besos que son con saliva, la saliva no contagia, ¿sí? Lo que transmite en el sexo oral es las secreciones genitales, ¿sí? Sí, al señor. La provincia que vi que estaban... Señor Tomás, así lo escuchan de todos lados. Las provincias Sí, que ahí vi se que lo estaban marco. con mayor porcentaje de infección, esas son porque son más pobres, porque están más alejadas de los centros urbanos, o porque tienen menos complejidad sanitaria. Bueno, acá es un poco, por eso no me metí demasiado en este análisis, porque si bien la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires están de colores más claritos, o sea, tienen menos porcentaje de personas, son las que más gente tienen. Entonces, son donde la epidemia está más concentrada. De hecho, el 25% de las personas que viven con HIV están en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. O sea, la mayor cantidad en todo el país, digamos, 25% concentrado ahí y el resto desparramado. Pero en Salta, por ejemplo, donde tenemos una prevalencia alta, hay menos gente, pero más proporción de personas infectadas. ¿El por qué? Puede ser porque haya menos acceso al diagnóstico y al tratamiento, y entonces al haber menos tratamiento hay más transmisiones, pero también porque culturalmente son provincias donde el hablar de infección de transmisión sexual es bastante difícil. Son provincias, a ver, yo he ido a Salta y solamente en Ciudad de México vi más iglesias que en Salta. Caminás una cuadra y una iglesia, caminás otra cuadra y iglesia. Entonces, esa cultura hace que sea bastante difícil hablar de sexualidad en general. Ni imagínate de hablar de transgénero y esas cosas en esas provincias, es muy, muy difícil. Entonces, uno de los motivos puede ser la cuestión cultural, el hecho de que las personas no hablan del tema, ¿sí? Eso creo yo. Y en Santa Cruz, la verdad es que no sé cuál es la situación exactamente en la provincia de Santa Cruz, pero también ahí, bueno, por ejemplo, acá no está marcado, pero Tierra del Fuego, en Ushuaia, que es un puerto donde hay mucho intercambio, es un lugar en donde había una epidemia, ahora mejoró un montón, pero años atrás era un lugar en donde había, porque había mucha prostitución en el puerto y demás, y eso hacía que fuera un lugar en donde había mucha transmisión. Sí, la señora también quería preguntar. Sí, buenos días. En los métodos de prevención vi que aparecía una pastilla, Sí. y que usted dijo que
son para las personas con más riesgo. ¿Cómo se determina a quién darle? ¿Cómo se determinan esos riesgos? Sí, eso se llama PrEP. Es una de las cosas más nuevas, de las innovaciones, las mayores innovaciones que tenemos en la prevención del HIV. A ver, personas que tienen... que sabemos que, digamos, la recomendación siempre es el uso de preservativo, pero tenemos poblaciones en donde al menos no siempre, no va a ser que esa persona para toda la vida va a estar en esa población, pero en ese momento de su vida está atravesando una situación en donde sabe que el preservativo lo usa en forma inconstante, donde no lo va a usar permanentemente, donde sabe que lo va a tener, pero a veces le va a pasar. No, pero, a ver, no es para las roturas el PrEP. El PrEP es para las personas que sabemos que el PrEP. Sí, el PrEP es profilaxis preexposición. Es personas que van a tomar medicación en forma crónica, casi como las personas que tienen la infección, pero sin tenerla. Y esto es para prevenir de la infección. Esto no es gratuito en ningún sentido, ni siquiera económico, pero tampoco en toxicidades, en tener que acordarse de tomar la pastilla todos los días, porque uno de los problemas que tenemos con los pacientes que tienen que tomar la medicación es que no se lo olviden de tomar nunca. Entonces para la PrEP también esto es importante y capaz más importante para que sea efectiva como prevención. Entonces, ¿para quién es esto? Para las personas que sabemos que por más recomendaciones y educación que le demos, sabemos que eso va a fallar. Entonces, en ese tiempo en donde sabemos que va a fallar, el refuerzo con la PrEP sirve para disminuir el riesgo de la transmisión del HIV. Ahora, esa persona la tenemos que testear permanentemente para sífilis, para gonorrea, para clamidia, porque sabemos que incluso el hecho de saber que relaja, porque tengo la PrEP, entonces se exponen más. Entonces, tenemos que eso acompañarlo con educación para que no sea tanta exposición y que sepan que esto no va a ser una condición para toda la vida, que eso es un acompañamiento hasta que consigan modificar la conducta que está poniéndolos en mayor riesgo. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? Acá la señora. Consulta, cuando uno se hace el test, por lo menos, yo qué sé, en mi ámbito de trabajo es como más normal, te vas a hacer un estudio de sangre y pedís que te pongan, te hagan el chequeo, tenés que ir a buscarlo presencial, no te lo mandan por mail. No. Y sinceramente, entiendo que seguramente debe haber un porqué de más contención, pero da fiaca ir y buscar el resultado presencial en vez de por mail. Sí, el tema es que por cuestiones de privacidad no se puede enviar por mail porque tiene que estar, aparte no se puede dar una información de un resultado positivo así por correo, ¿sí? Los informes de resultados positivos y negativos los tiene que dar el médico porque no es que vos tampoco lo vas a poder retirar en presencial parada en la puerta del laboratorio y te lo entrega la secretaria. No, te lo tiene que entregar el médico. ¿Por qué? Porque hay que dar una explicación de qué significa y analizar el contexto en el que te hiciste el testeo. Porque si vos tuviste una exposición antes de ayer y te venís a hacer el testeo hoy y te da negativo y te vas tranquila, pero tuviste una exposición en periodo, y estás en periodo de ventana, si te contagiaste, entonces vamos a tener que hacerte el testeo de vuelta. Entonces hay que analizar qué es lo que te pasó, por qué te hiciste el testeo y ver cuándo hay que repetirlo, y eso lo tenés que charlar con el médico. Y si el resultado es positivo, también hay que explicarle al paciente lo que significa, porque el testeo... A ver, el testeo generalmente lo que hace es solamente la búsqueda de anticuerpos contra el virus, ¿sí? Estas pruebas son altamente sensibles y específicas, con lo cual se equivocan poco, ¿sí? O sea, se equivocan poco para cuando dicen que lo tenés y también se equivocan poco cuando dicen que no lo tenés. Pero cuando dicen que lo tenés, tenemos que legalmente tener una confirmación con otra prueba, ¿sí? Entonces, eso también tiene que explicarlo el médico y también tiene que recibir al paciente lo antes posible y tenerlo identificado para poderlo ir a buscar si el paciente vuelve, para ofrecerle el tratamiento y tratar de acompañarlo, primero porque, a ver, no es fácil que te den el diagnóstico de una condición crónica que por más que es como si te dijera tenés diabetes o si te dijera tenés hipertensión arterial, la vas a tener siempre y te vas a tener que tratar y que con el tratamiento puedes estar muy bien, incluso con la diabetes tenés restricciones alimentarias que con el HIV no la tenés, pero tiene un estigma social que no tiene ninguna otra condición.
ni siquiera el cáncer, ¿sí? Que el cáncer sí te puede morir y de esto no, pero esto, digamos, tiene un estigma social que hay que acompañar. Entonces, por eso, esos diagnósticos siempre los tiene que dar no solamente el médico. En general preferimos que lo dé un médico que sepa sobre el tema, ¿sí? O sea, si te lo pidió el traumatólogo, al traumatólogo probablemente no le va a llegar el resultado de decir, te van a citar para que vayas al clínico o al infectólogo para que te explique el resultado, ¿sí? Una pregunta. Una pregunta del tipo más legal que técnica. A mí me sorprende como dirigente sindical, recién lo chequeaba a ver si no estaba por opinar de algo que ya había cambiado, ¿verdad? Porque cambian tantas cosas todos los días, a ver si... Bueno, esa no la cambiaron, que es la prohibición de solicitar el análisis de HIV entre VIH, entre otras cuestiones como hepatitis, sífilis, en los exámenes ocupacionales o preocupacionales. Ahora, yo me pregunto, si una pandemia, ¿verdad o no? Me pregunto, más allá de que sí estoy de acuerdo que se proteja el resultado y el dato, pero si hay un momento en el cual se hacen todos los análisis, o cuando entras a trabajar, o si se cumple los exámenes preocupacionales. De mi experiencia sindical, te puedo decir que muchas enfermedades, y hemos salvado muchas vidas de compañeros y compañeras, detectando el principio de una diabetes, detectando la hipertensión, detectando con anticipación algunos problemas cardíacos en los exámenes preocupacionales. Ahora, pregunto, desde su punto de vista como especialista, ¿podríamos intentar cambiar esto? No, en realidad fue algo que se instituyó posterior, o sea, de hecho, antes, hace 35 años atrás, sí se hacía en el preocupacional, y fue una lucha de las especialidades, de los especialistas en HIV, conseguir que no se incluya, porque era un motivo para la exclusión laboral. Era un motivo para que al paciente encima no le detectaban, es decir, peor todavía, porque se lo detectaban y no se lo decían, porque como no lo iban a tomar, ni siquiera le podían decir. O sea, la persona seguía teniendo, sin saber su diagnóstico, y encima se quedaba sin conseguir el trabajo. Doctora, ¿me permite, un poco siguiendo lo que decía el colega? Lo que no se puede es ser motivo de empleabilidad o no empleabilidad. Correcto. Lo que sí, en el interrogatorio, si surge algún tipo de riesgo, creo que hay que derivarlo a un especialista clínico no preocupacional para que haga la indagatoria. Creo que eso sí forma parte de nuestra necesidad, pero no puede ser motivo de empleabilidad, y eso está protegido por ley. Exacto, por eso la ley se hizo para proteger eso, que para que la persona, porque encima pasaba eso. De hecho, a mí me ha pasado, porque a ver, pacientes que yo los atiendo hace años, que están sanos, que tienen los CD4 re bien y la carga viral indetectable hace años, y me dicen, estoy por cambiar de trabajo, y cuando viene la próxima vez le digo, ¿y cambiaste de trabajo? Me dice, no, estaba ya trabajando, hacía de prueba, hacía 2 meses, iba todo bien, y me hicieron un preocupacional y no me tomaron. Y se lo hicieron igual, sin decírselo, por detrás de la ley, se lo hicieron igual y no lo tomaron. ¿Entendés? Entonces, y por supuesto que no se lo dijeron. Porque encima pasa eso, como lo hacen igual en contra de la ley, no se lo pueden decir. Entonces ni se lo dicen. Entonces ese es el motivo por el cual no. Pero, a ver, las personas se lo tienen que ir a hacer todos los años. O sea, esto no tiene que ser una cuestión de que lo incluimos en el preocupacional para que se lo hagan. No, las personas tienen que tener una valoración anual del HIV, así como tienen que tener una valoración anual de la presión, ¿sí? Y para eso es que tenemos que tomar conciencia sobre la situación. Pero el miedo es que exista un veraz del HIV, para que se entienda. Entonces está muy bien este tipo de concientización. Exacto. Para que tomemos conciencia y digamos, ahora cada vez que voy al clínico le voy a decir, claro, no, incluirme el... Exacto, exacto. Como me incluye el PCA, el PCO. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Lo que pasa es que el tema del HIV tiene que tener consentimiento del paciente. Pero hacerme firmar. No, el resto no. Exacto. Sí, acá. Algo de atendido.
Sí, la pregunta, hola, ¿qué tal? La pregunta son dos en realidad. Viendo que hay menos del 70% de la gente en tratamiento y mucha gente que desconoce el diagnóstico también y que hay muchos más infectados, ¿cuáles son las campañas que hoy hay a nivel nacional, a nivel municipal? ¿Hay alguna? Esa es una. Y la otra, que también complementando esto, ¿cuál es la responsabilidad del centro médico que hace el testeo una vez que tiene el positivo si el paciente no vuelve? No, bueno, con respecto a después lo segundo primero. Nosotros tenemos, cuando el paciente no vuelve, primero lo llamamos para darles la información, lo citamos con el infectólogo. Si reiteradamente el paciente no viene, el sanatorio, a través de la oficina legales, se contacta para convocarlo por carta documento y demás, como para informarle. A ver, todo esto tiene sus... Nosotros incentivamos a que la gente vaya a hacerse el testeo, pero no la podemos obligar. Y en última instancia, la salud es un derecho y no es una obligación, y entonces no podemos forzar a la gente, ¿sí? Aparte, como dije antes, no es una enfermedad contagiosa, ¿sí? En todo caso, también es responsabilidad del que sabe que no lo tiene de no agarrárselo, entonces no exponerse, y entonces no es la responsabilidad del que lo tiene no transmitirlo, ¿sí? O sea, eso es un poco las dos cosas. Sí, la persona en general, te digo que casi todos, ¿no? Sería algún psicópata en el mundo hay, pero todos los pacientes que yo tengo, y son más del 95% de las personas que atiendo desde hace 20 años, todas las personas, de hecho, el mayor miedo que tienen es a transmitir la infección. Y por eso esto de indetectable igual intransmisible es algo que les cambió la vida. Porque hay gente que ha dejado de tener actividad sexual a los 30 años o a los 25 años porque tienen miedo de transmitir. Pero decís, bueno, pero en esa antes le decíamos, pero con preservativo podés. No tengo miedo. Y hoy, pacientes que les digo, pero estás con tratamiento y no transmitís. No, tengo miedo igual. Y que eso les limita, o sea, hacen un autoestigma en su vida por eso. Entonces, en general, las personas que conocen el diagnóstico, incluso hasta algunas veces cambian su vida para mejor, porque venían derrapando, venían al desastre y se enderezan con el diagnóstico porque toman conciencia y toman conciencia social también de no transmitir la infección. Entonces, eso la verdad es que la mayoría de los pacientes quieren saber su diagnóstico, ¿sí? Y el que no quiere saberlo ni siquiera se va a hacer el test. Ese es el punto. Y después, campañas, sí, las campañas son a esto, son a tratar de que la gente se testee. Estábamos mucho peor, estoy hablando de hace unos 8 o 9 años atrás, estábamos en 1 de cada 3 personas con infección que no lo sabía, estábamos arriba del 30%. Estábamos mucho mejor en cuanto a diagnóstico. Lo que no estamos bien es en cuanto a cobertura de tratamiento, porque tendríamos que tener, claro, acceso. A ver, una situación lamentable que pasa es que, a ver, el 68% de los pacientes, de los que estoy acá nombrados, reciben el tratamiento por el sistema público, ¿sí? Apenas un poquito recibe por las obras sociales y las prepagas. Y no es porque haya tanta menos gente en las prepagas que tenga la infección, es porque a veces tienen cuestiones de acceso. O sea, una persona que tiene la infección diagnosticada, aunque esté bien, y se quiere cambiar del sistema público y sacarse una prepaga, le cuesta un montón, porque tiene la preexistencia, le cuesta conseguir que lo acepten, cuando lo aceptan le ponen una prima muy cara, eso por un lado. Y después, el paciente que está bajo tratamiento en el sistema público y ahora tengo obra social, hasta que hace el trámite de que lo dan de alta y ve al infectólogo y consigue la medicación, por ahí a veces tienen que interrumpir el tratamiento durante 2 meses o 3 meses hasta que consiguen la medicación. Esas cosas son las que hay que mejorar. Esas cosas son las que hay que mejorar. Vamos con las 2 últimas con el señor acá. Te hago una pregunta. Respecto de los centros que reciben donaciones de sangre, de donadores, entiendo que todos tienen la responsabilidad de comunicar una vez estudiada la sangre sobre los resultados y con la vía de contención y todo. Ahora,
de todos los centros que reciben esa sangre, ¿el protocolo es unificado para todos? O sea, ¿todas las donaciones reciben el mismo tratamiento? Bueno, cada banco de sangre hace su forma de comunicación, pero sí todos tienen la obligación de testear y de comunicar el resultado, y lo comunica la persona a cargo, que puede ser o el médico o también puede ser el bioquímico, si es el responsable máximo del centro de... Es una gran forma de hacer un 2 por 1. Creí que iba a preguntar por el mate, pero no, el mate no contagia tampoco. Última pregunta hago yo, si no me pregunta, vacuna, ¿cuán lejos estamos, doctor? Bueno, hubo hay congresos de investigaciones de vacunas de HIV. Vacunas, la cuestión es, hay mucho desarrollo en vacunas que tengan que ver con tratamiento, son vacunas con finalidad terapéutica, son finalidad de mejorarle la inmunidad a la persona que tiene la infección para ver si se puede conseguir la erradicación o se puede conseguir algo que sería como una remisión, que es mantener la infección guardada sin que la persona tenga que tomar las pastillas y que igual no replique y que igual no transmita. Y después hay otras investigaciones que han tenido que ver con las vacunas preventivas, que es lo que la mayor parte de la gente cree en las vacunas. Y, a ver, investigación hay, pero fácil no es porque hace 40 años que lo estamos buscando, o sea, y todavía no estamos. Bien, de mi parte creo, no sé si quedó algo más, creo que hemos pasado por todos los temas, así que gracias, doctora Balinotti. Le damos un aplauso. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Pero el año que viene vamos a retomar con este ciclo que la verdad que a nosotros nos da mucho gusto hacerlo, nos gusta la docencia, nos gusta tenerlos acá. Así que seguramente no los vamos a ver a todos antes de fin de año, así que les deseamos un feliz Navidad y feliz 2025. Así que gracias por todo. Muchas gracias por la invitación.